presentar la ponencia Equidad, no todos somos iguales frente al cáncer. Lo primero voy a presentar a estas dos personas. Él es Pedro y él es Juan. Ambos tienen 57 años y le han sido diagnosticados un cáncer de pulmón y van a ser tratados en el Hospital Reina Sofía. A priori, con esta información, ¿pensáis que van a afrontar el cáncer de la misma manera? No lo sabemos. ¿Qué pensáis? Os animamos, ¿no? ¿Qué creéis? Que yo sé que ahora la hora es verdad que es un poco complicadilla, pero ya que hemos movido el cuerpo, ¿no? Con el ejercicio y la alimentación, ahora un poquito también la mente. ¿Qué se os ocurre? ¿Serían? Deberían, ¿no? Deberían. ¿Sí? Vale. Voy a daros más información de ellos para ver cuáles son sus circunstancias. Cuando a Pedro le diagnostican el cáncer, está trabajando y afortunadamente tiene la suerte de que su convenio colectivo le complementa el 25% de su salario y llega al 100%. Esto quiere decir que va a cobrar exactamente lo mismo que cuando estaba trabajando. He dicho suerte porque la Seguridad Social solamente abona el 75% de la base de cotización y hay muchos convenios colectivos, demasiados, que no complementan ese 25%. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes oncológicos, cuando empiezan con una incapacidad temporal, le disminuye mucho su poder adquisitivo. Pero es que Juan, cuando le diagnosticaron, estaba desempleado. Tiene 57 años, ha trabajado toda su vida, pero ha trabajado siempre en economía sumergida. Y no tiene años suficientes para cobrar el desempleado mayores de 52 años, porque el requisito es tener 15 años cotizados. Le diagnostican, no va a poder trabajar por lo menos durante un año y va a recibir tratamiento y va a estar sin ingresos económicos. Pedro tiene una red social muy amplia. Tiene amigos, familia, prácticamente casi todo el mundo quiere acompañarle a consulta, quiere estar con él y va a estar apoyándolo emocional y emocionalmente. Pero Juan no tiene familia. Su única familia es su mujer, que también trabaja en economía sumergida como empleada de hogar. Y es la única que puede acompañarle a tratamiento y la única que puede acompañarle a consulta. El día que no trabaja, el día que no cobra. Ya hemos dicho que Juan no trabaja, que no cobra, que no tiene ningún ingreso. Pedro vive en Córdoba capital y Juan vive en Priego de Córdoba. ¿Creéis que van a afrontar ahora con estas características, van a afrontar el cáncer de la misma manera? No. No, porque si es verdad, es importante decir que estas características individualmente no producen vulnerabilidad, pero si suman más de dos, sí la pueden producir. ¿Vale? Voy a presentaros a otras dos personas. María y Pilar. Las dos tienen 50 años y le han diagnosticado un cáncer del colon. Y van a recibir tratamiento en el Hospital Reina Sofía. Igual. A priori, tendrían el mismo... María trabaja en economía sumergida. El día que empiece el tratamiento, día que deja de trabajar, día que deja de cobrar. Y no va a tener derecho a ninguna prestación por desempleo. Pilar sí estaba trabajando, pero es de las que no tienen suerte y va a cobrar un 75%. Va a tener menos ingresos económicos. María vive en una vivienda compartida, en una habitación, tiene una habitación alquilada. Cuando venga de tratamiento es muy probable que se quede en su casa, en esa habitación chiquita, sin que nadie la visite y sin que nadie se preocupe si tiene efectos secundarios o no tiene efectos secundarios. Pero es que Pilar no tiene a nadie que la acompañe, no tiene a nadie que vaya con ella a consulta, ni que vaya con ella a tratamiento. Ella vive en Córdoba y ella vive en Zuero. Retomamos la pregunta, evidentemente, no van a estar. Estas son algunas realidades, pero existen otras realidades que pueden ser personas en situación irregular. Las personas en situación irregular tienen derecho en Andalucía tienen derecho a la sanidad, pero viven con el miedo a que le echen del país. No tienen derecho a acceso a los servicios sociales, puesto que están de manera irregular y trabajan normalmente en economía sumergida. Las personas en situación de calle, evidentemente, no tienen una vivienda, no tienen dónde pasar en la noche o dónde estar cuando reciban el tratamiento. Los cuidadores que o tienen que dejar de trabajar o
con todo el dolor de su corazón, no pueden dejar de trabajar y no saben cómo cuidar a las personas a las que quieren, pero tienen que seguir trabajando. Los autónomos que durante los 2 primeros meses, desde que están en incapacidad temporal, tienen que seguir pagando autónomos. Tienen que seguir pagando esa cantidad, su cantidad de autónomos. Después se deja de pagar, pero cuando se paga el mínimo de autónomos, una incapacidad temporal es de unos 600 euros, lo que cobraría al mes. Familias monoparentales, imaginen que solamente la unidad familiar, el padre o madre, es la persona encargada de cuidar a los niños. Si está enfermo, ¿cómo lo hace? Y desempleados con un subsidio. El subsidio de desempleo para mayores de 52 años son 480 euros. Es lo que se cobra. Estas son algunas de las situaciones que desde el Servicio de Atención Social de la Asociación Española contra el Cáncer nos encontramos. Hay muchas más. Muchas de estas situaciones son anteriores al diagnóstico, pero cuando, además de tener este tipo de situaciones, te diagnostican una enfermedad oncológica, este malestar emocional se amplía, ¿no, Encarni? Sí, como decíamos, no es verdad que en muchas ocasiones estas realidades son realidades que están ahí y que muchas veces que no se ven. Y nosotros queríamos también ponerle un poco esa voz a esas circunstancias que también pasan y que, aunque no se vean, sí que suponen un peso para el paciente, para la familia, ¿no? Y para las personas también que le acompañan. Entonces, comentaros, mirad, cuando hablamos de malestar emocional o sufrimiento relacionado al cáncer, ¿no? Ya hemos escuchado a lo largo de la mañana, ¿no? También hablar a mis compañeras. ¿Y qué implica? ¿No? Pues implica enfrentarnos al impacto de un diagnóstico, a unos efectos secundarios de unos tratamientos. Implica que también a lo mejor en mi día a día aparece ese miedo a la recaída, ¿no? Esas preocupaciones que a lo mejor antes no formaban parte de mi vida y ahora las incorporo. Pero además, que es importante, también es importante ver cómo esta realidad afecta a la persona en su día a día, porque cada persona vamos con una mochila, ¿no? Con nuestra vida, con nuestras circunstancias, nuestros recursos, nuestras experiencias, y eso infiere a nivel emocional en cómo enfrentamos un diagnóstico de cáncer. Entonces es importante también que veamos cuáles son esas desigualdades, porque ahí sí puede haber un impacto emocional diferente, ¿no? Y una manera de afrontarlo distinta. Nosotros en psicología, además, algo que me parece importante es que cuando llega un diagnóstico de cáncer a una persona y a sus circunstancias, ¿no? Es que detrás de la enfermedad o delante está la persona, ¿no? Entonces también es importante poner el foco en ella. En psicología utilizamos una fórmula para definir un poco el sufrimiento emocional que habla de que tiene que ver con aquella percepción de amenaza de las situaciones complicadas que vivimos, partido por los recursos que tenemos disponibles para hacerle frente. Y ahí sí que podemos hablar a lo mejor del término de iniquidad, porque no todas las personas partimos de los mismos recursos para poder hacer frente a la enfermedad. En cuanto a los recursos, podemos hablar como 3 grandes bloques, ¿no? Por un lado serían los recursos personales, que son todas aquellas habilidades, capacidades que la persona tiene y que pueden facilitar su proceso de adaptación. Y esto también deciros que se entrena, ¿vale? No tenemos que nacer con esto, ¿no? Sino que esto es algo que podemos ir entrenando y practicando. Y bueno, incluiría la habilidad de afrontamiento, la capacidad de resiliencia, la adaptación, esa educación y gestión emocional. Por otro lado, los recursos sociales. ¿Cuál es mi red de apoyo? Y mi red de apoyo a nivel afectivo, vinculante y a nivel de soporte también, ¿no? De qué medios son con los que yo cuento a mi alrededor. Otro factor que nos parece importante, yo he puesto círculos de confianza y en esto queríamos referirnos también a la importancia también de compartir con personas que están pasando en una situación similar a la mía. Yo creo que esto aporta muchísimo y que a mí me gusta mucho una frase que dice que ver para creer y vivir para entender, ¿no? Y no es lo mismo cuando yo me pongo en los zapatos de la enfermedad, y esto lo puedo decir en primera persona, y convivo con ella y puedo compartirlo con personas que hablan ese mismo lenguaje, ¿no? Y que están en la misma sintonía en la que yo estoy. Y bueno, el sentimiento de pertenencia, ¿no? De que estamos dentro de una red social, que yo influyo en la sociedad y la sociedad también me influye a mí. Y luego están los recursos estructurales, ¿no? Que aquí hablaríamos pues, un poco, como decía Sandra, ¿no? De esa atención al sistema sanitario. Importantísimo también la atención al sistema sanitario y a la comunicación eficaz, que también se ha ido hablando, ¿no? A lo largo de toda la mañana, de toda la jornada. Porque es que yo también entienda cuál es mi proceso, ¿no? Y que yo también pueda tener esa comunicación que sea efectiva, afectiva y adaptada a lo que yo necesito. Por supuesto, no contar con unos medios de transporte, una vivienda digna,
el poder tener una situación económica favorable, unas condiciones laborables también favorables, influye, ¿no? Y poder contar también con esa red de recursos asistenciales y sociales a mi alrededor en los que me pueda apoyar. Porque mirar, cuando hay desigualdad puede aparecer ese sufrimiento emocional, ¿no? Porque no solamente es el miedo al cáncer, sino también a esas dificultades sociales, estructurales y de género que pueden agravar ese sufrimiento. Estas condiciones sociales no afectan solamente al acceso al tratamiento o a los cuidados, como decíamos, sino que también influyen en cómo cada persona convive con la enfermedad y se adapta emocionalmente a ella. Porque hay veces que pueden aparecer, ¿no?, sentimientos de pérdida de control, de que no puedo hacer nada por mejorar mi situación, de impotencia, de andar como un poco a la deriva, ¿no? Es como que dejo de tomar las riendas de mi vida y me dejo un poco arrastrar, ¿no?, por la situación. Entonces, queríamos poneros algunos ejemplos, ¿no?, en los cuales hemos trabajado de manera coordinada desde atención psicológica y atención social, ¿no?, un poco para ver ese abordaje integral al paciente desde estas dos perspectivas. Y os presentamos, ¿no?, a un paciente que se encuentra en situación de recaída después de que ha agotado varias líneas de tratamiento y es una persona que no tiene una red social de apoyo, ¿no? Entonces ya se ha enfrentado otras veces a tratamiento, ahora le plantean una nueva línea y él tiene la experiencia de haber tenido un deterioro físico y funcional con otros tratamientos. Entonces se cuestiona cuál es la decisión a tomar, ¿no?, con respecto a, bueno, ¿cómo me enfrento yo a un nuevo tratamiento si no tengo un soporte a lo mejor de alguien que me acompañe en mis días malos? ¿Cómo los paso? ¿Con quién puedo contar? ¿Qué aparece aquí a nivel emocional? Pues esa sensación de desesperanza, ¿no? El miedo, la inseguridad con respecto al futuro, a lo que está por venir. Aumento en la sensación de soledad, ¿no? Como que tomo todavía más conciencia, ¿no?, de mi situación. El temor a ese deterioro físico, funcional, a no poder sobrellevar mi día a día. Y en ocasiones también esa pérdida de sentido, ¿no?, de ¿me merece la pena? Y aquí hicimos un trabajo importante también, ¿no?, en abordar, porque vamos a ir buscando a lo mejor otras fuentes de sentido, ¿no? Y con respecto a este paciente, pues un gran amante de los animales y focalizó, ¿no?, mucho tiempo y mucha energía en tener una protectora, en estar cuidando de ellos, ¿no? Y ahí encontró también una fuente de sentido nueva, ¿no? Y a nivel social, Sandra, ¿qué crees tú que podríamos trabajar? En este caso, solicitar una ayuda a domicilio del ayuntamiento, solicita la ley de dependencia con carácter urgente porque él está en paliativo ya, el tratamiento va a ser en paliativo. Desde la asociación tenemos el servicio de ayuda a domicilio o concederle una ayuda económica para que durante el tiempo que esté alguien vaya a hacerle la comida. Él necesitaba que alguien le hiciera la comida y le diera un poco una vuelta. Y también activar el servicio de voluntariado de la asociación para que lo acompañaran a consulta y estuvieran con él en el tratamiento, durante el tratamiento, para que no se sintiera tan solo durante el tiempo que estuviera en consulta. En el tratamiento. Bueno, el siguiente ejemplo, cuando hablamos de dificultades laborales, ¿no?, y económicas, que también planteábamos, pues nos puede venir un paciente que ha trabajado siempre en economía sumergida y que ahora de repente no tiene ese diagnóstico y está muy angustiado porque no tengo derecho a ninguna prestación, es que no sé qué voy a hacer y estoy muy, muy agobiado, ¿no? Y aquí a nivel emocional, ¿qué valoramos? Pues puede aparecer un poco, que eso muchas veces es muy frecuente, ¿no? Cuando yo dedico un tiempo de mi vida al trabajo y ahora de repente dejo de trabajar, también tengo ahí un sentimiento, ¿no?, de pérdida de mi identidad a nivel profesional, ¿no? Ahora ya no me estoy dedicando al trabajo, ¿qué puedo hacer durante ese tiempo, ¿no? Un sentimiento de vergüenza, porque hay veces que, bueno, pues yo he ido haciendo mis trabajitos, he ido sacando mi dinero, ¿no?, y no he necesitado pedir ayuda. Y ahora de repente tengo que pedir ayuda a lo mejor a mi familia, ¿no?, o a otros recursos institucionales, pero yo no estoy acostumbrada a esto. Y me cuesta trabajo dar ese paso, no es fácil. El cuestionarme también decisiones pasadas, es que ahora a lo mejor me replanteo, es que a lo mejor podía haber buscado otro tipo de trabajo, me arrepiento, ¿no?, a lo mejor de no haber hecho esa búsqueda. Y me empiezo a cuestionar muy hacia atrás, ¿no?, a esa toma de decisiones también previas. El estrés, la incertidumbre, una sensación de falta de información, de desconocimiento, ¿no? Es que a lo mejor no sé lo que puedo hacer porque no sé a qué tengo derecho o a qué no tengo derecho. Y ese reajuste que hablábamos también de esos roles y funciones, ¿no? A lo mejor de repente me veo haciendo tareas que no he hecho nunca. A lo mejor yo nunca me he encargado de arreglar a los niños para llevarlos al colegio y ahora me toca hacerlo a mí y no sé muy bien cómo lo tengo que hacer, ¿no? No me he encargado de las labores de casa y ahora de repente me veo
con unos roles distintos a los que yo he hecho anteriormente. Y a nivel social, Sandra, ¿qué destacaría? Básicamente, informarles sobre los recursos a los que puede acceder. Derivación a servicios sociales para pedir una ayuda de emergencia, cómo pedir el ingreso mínimo vital, hay un ingreso en la Junta de Andalucía, solicitar una ayuda a la Asociación Española contra el Cáncer, buscar cualquier tipo de ayuda para que durante el tiempo que él no va a poder trabajar porque está en tratamiento, tenga por lo menos sus necesidades sociales básicas cubiertas. Fijaros qué importante eso, es que muchas veces que no voy a pedir ayuda porque no sé dónde tengo que ir. Es que a lo mejor no lo he necesitado nunca porque, bueno, eso, he tenido mi vida no más o menos funcional y ahora de repente es que no sé dónde tengo que acudir, ¿no? Y bueno, hablábamos también de algo que es muy importante y que cada vez también está tomando como más peso y es esa soledad no deseada. Y aquí os poníamos el ejemplo, ¿no?, de una paciente, se ha ido hablando también un poquito antes, que decía, mira, tengo una amiga que es estupenda. Esto nos contaba una paciente, ¿no? Y dice, bueno, y cada vez que me llama, pues yo digo, hola, y ya empieza a hablar ella. Y me empieza a contar, pues, cómo le va, qué cosas ha hecho, ¿no?, cómo va su día a día. Dice, no me deja meter baza, ¿no? Solamente está hablando ella contándome cómo le va. Dice, yo que me gustaría hablarle, contarle, pero es como que no encuentro espacio. Y si en algún momento intento contarle un poco el cómo me siento, el cómo me encuentro, esto que hablábamos antes, ¿no?, de la tiranía del optimismo, que encuentro, ahí a lo mejor encuentro un freno, porque como no soy capaz, ¿no?, desde el otro lado a lo mejor de sostener una situación de dolor, una situación difícil, lo que hago es que freno esa comunicación, ¿no? Yo, no te pongas así, pero deja de llorar, es que esto no te viene bien. Y lo que intento es un poco eso, el tapar, ¿no?, esa comunicación. ¿Y qué conlleva esto? Yo cuando hablamos a veces de soledad no deseada, yo digo, es importante también plantearnos que hay una soledad no deseada a nivel funcional o de soporte, ¿no?, de que a lo mejor, pues quizás no pueda contar, ¿no?, como el ejemplo que viene después, ¿no? Ya me adelanto un poco, ¿no?, que dice que soy la única que voy sola a radioterapia. Y a lo mejor no quiere decir que no tenga familia, amigos, lo que pasa que es verdad que es que un diagnóstico de cáncer llega, pero es que la vida sigue. Y sigue para todos, ¿no? Y también a lo mejor hay gente que puede estar trabajando y que le encantaría poder estar acompañándome, pero que no hay, tú me corriges, Sandra, que sabes, no hay un permiso que me permita a lo mejor estar todos los días pudiendo acompañar a mi familiar a radioterapia, ¿no? Entonces, claro, hay veces, ¿no?, que a lo mejor tiramos de otros recursos, ¿no? A lo mejor de poder cogerme vacaciones para poder estar acompañando a mi familiar, que es lo que me importa en este momento, ¿no? Hay un toquecillo también, ¿no?, al cómo tenemos que cambiar las cosas para ajustarlas a las realidades y a las necesidades que tenemos, ¿no? Y que se elegirle desde lo que realmente es necesario, ¿no? Y bueno, ¿qué puede aparecer aquí? No, pues eso, la enfermedad como un factor agravante, ¿no?, de esta realidad de soledad, como decía, ¿no?, tanto a nivel de soporte como a nivel emocional, ¿no? Y ese sentimiento de desconexión emocional, ¿no?, como que no me siento entendida. Yo por eso os comentaba también antes que ahí es verdad que creo que las asociaciones de pacientes también tienen un peso importante, eso de poder poner en contacto a personas, como decíamos, ¿no?, que hablen el mismo idioma, ¿no? Porque yo, el último grupo que he llevado a cabo ha sido un grupo de afrontamiento de la quimioterapia y digo, me hace mucha gracia porque tú preparas un guión, ¿no?, con contenidos, con temas que vamos a abordar y digo, lo que menos pasé fue la diapositiva. Porque al final lo que se generó fue un clima de compartir, de que en este espacio siento que puedo entenderme, quejarme o expresar lo que siento con total libertad. Y eso es lo que más funcionaba, ¿no? Y bueno, también pues lo que decíamos, ¿no?, un poco ese sentimiento de tristeza, de angustia, ¿no?, de cierto abandono. Aquí lo que podemos hacer, nosotros lo que activaríamos es el servicio de voluntariado, tanto de la asociación como de otras ONGs, por ejemplo, Cruz Roja también tiene un servicio de acompañamiento muy bueno. Normalmente yo suelo coordinarme con ellos cuando nosotros no podemos acompañar, acompaña Cruz Roja. Y bueno, ¿qué nos parece que es muy importante, ¿no?, esa mirada al paciente biopsicosocial, ¿no? Porque al final, lo que decíamos, ¿no?, el cáncer no es solamente una enfermedad médica, ¿no?, que afecta a la parte física, ¿no?, sino que afecta a todas las dimensiones de la vida. Y yo he puesto aquí esta frase que me parece que es muy importante, ¿no?, que sin salud mental no hay salud, ¿no? Entonces es importante que cuidemos todas las dimensiones de los pacientes, de los familiares, para ayudar, ¿no?, en este afrontamiento de la enfermedad. Por eso, ¿qué es importante? Situar a la persona en el centro, mirarla,
¿no? Que nos miremos a los ojos, ¿no? Y que veamos realmente, ¿no? qué es lo que necesitamos. Y creemos, ¿no? que estos espacios también de encuentro, de compartir, donde salgan iniciativas, porque al final el que lo está viviendo es el que primero reconoce lo que me viene bien, lo que no, lo que necesito, ¿no? Y lo que puedo aportar. Entonces, daros voz. Que os sintáis también eso, con esa capacidad para contar cuáles son esas preocupaciones reales, ¿no? que me afectan. Y bueno, yo he puesto aquí esto, no preguntar solo el cómo está, sino también ese qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Porque luego cada persona somos diferentes, cada uno necesitamos cosas distintas. Pues vamos a atrevernos a preguntar. Y valorar también lo que decíamos, esos recursos estructurales y sociales, además de los recursos pues, a nivel más emocional o a nivel psicológico. Y bueno, ¿qué es la equidad? ¿Qué significa la equidad? Pues al final la equidad no significa dar lo mismo a todas las personas, sino dar a cada uno lo que necesita. A mí me gusta mucho esa imagen, que seguro que la habréis visto, ¿no? en algún sitio, que no es lo mismo la igualdad que la equidad, ¿no? Y la equidad es eso, darle a cada persona lo que realmente necesita. Y bueno, la equidad no es solo una palabra, sino que es una acción. Actúa con equidad no solo para las demás personas, sino también para ti, ¿no? Reconocer estas desigualdades y poder actuar sobre ellas es una forma de poder cuidar mejor. Y lo que decíamos, ¿no? Y también no solamente cuidar el cuerpo, sino también la historia, el contexto y los vínculos que conllevan a cada persona. Y aquí, ¿no? que también se ha ido hablando de esa humanización en la atención, esa atención integral e interdisciplinar, en la que cuidamos todas las áreas que son valiosas para la persona. Yo aquí he puesto algunas que no me gusta nunca ponerlas porque digo, seguro que se me escapa alguna, pero bueno, hay muchas más, ¿no? También, que pueden ser importantes. Y que al final, pues eso, cada mirada, ¿no? suma y cada mirada aporta. Y desde la dimensión social, Sandra, que es verdad que eso muchas veces es un tema que no se aborda a lo mejor muy frecuentemente, ¿no? Que podríamos... No. Sí. Bueno, es importante decir que el trabajo social, normalmente la gente lo vincula con personas que no tienen con una situación económica difícil. El trabajo social abarca muchísimo más que eso. Puede establecer los vínculos con otros recursos y en este caso, en la Asociación Española contra el Cáncer, el Servicio de Atención Social, estos son los servicios que tenemos y es lo que hacemos. Orientamos e informamos de todos los recursos que hay, a todos los que pueden acceder y cómo pueden acceder. Ayudamos y gestionamos la incapacidad y la discapacidad. Realizamos préstamos de material ortoprotésico, camas articuladas, silla de ruedas, préstamos de pelucas, de pañuelos. Tenemos pisos de acogida. En este momento tenemos 5 pisos de acogida que están destinados para todas las personas que vienen a Córdoba a recibir tratamiento. Esto es un espacio de humanización. No tiene que estar yendo y viniendo, es como su casa. Y pueden estar recibiendo tratamiento sin tener que estar desplazándose. Tenemos 5 pisos que están enfrente del hospital provincial y que los puede utilizar de manera gratuita, como todos los servicios, cualquier persona que lo necesite. Aquí sí. También, aparte tenemos pisos como para familiares también y para pacientes, para cuando vienen quizás a tratamiento, ¿no? Y que pueden venir de otras provincias o incluso dentro de la misma provincia, porque a lo mejor se encuentren a una distancia. Y luego contamos también con 2 pisos para ellos son para hematología. Para trasplante, que se están destinando cada vez más también, porque hay un servicio ahora, una actividad también incorporada, que es ese trasplante domiciliario, y lo que permite también es reducir el tiempo de estancia hospitalaria cuando se realiza un trasplante de médula ósea y se hace esa recuperación desde domicilio, ¿no? Con una hospitalización domiciliaria. Imaginaros eso, que supone que tú puedas reducir, ¿no? ese tiempo de estancia en el hospital y que puedas estar en un domicilio con un entorno mucho más confortable, acompañado por un familiar. Sí. También damos ayudas económicas puntuales para cubrir necesidades básicas, para farmacia, para alquileres, para transporte, para lo que necesiten. Solo necesidades básicas, pero las damos mediante una documentación que presentan y que se valora. También tenemos el servicio de ayuda a domicilio, que es para cualquier persona que lo necesite. Sí es verdad que tiene unos requisitos, pero tenemos el servicio, lo acabamos de poner, es novedoso y acabamos de empezar a realizarlo. La orientación jurídico-laboral. Esto es muy importante porque los abogados, tenemos un equipo de abogados que están en Madrid y ellos
lo hacen a través nuestra, pero es resolver todas las dudas porque hay despidos, hay necesidad de adaptación al puesto de trabajo, reclamaciones para incapacidades permanentes, hay gente que le dan el alta y no pueden trabajar. Todo eso lo realiza el equipo de orientación jurídico. Lo hacen a través del equipo de trabajo social, pero nosotros hacemos la derivación a jurídico. Y también hacemos orientación sociolaboral. Y para terminar, la manera que se ha hablado esta mañana de ello, la manera de nosotros de poder acceder a cualquier de nuestros servicios a través del servicio de Infocáncer, que es un servicio gratuito, un teléfono gratuito, que es 900-100-036, que está 365 días al año, 24 horas. Pueden llamar en cualquier momento y le atenderán. Y para concluir, sí me gustaría hablar de las conclusiones de un informe del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer, en el que se establecen un poco algunas pautas para afrontar el impacto económico y social. En él se establece que todas las personas con cáncer que tengan algún tipo de necesidad social, sobre todo las que tengan vulnerabilidad económica o soledad, deben de ser atendidas para poder paliar el impacto que tiene el cáncer en ellos. Para ello, es imprescindible que desde las administraciones públicas competentes se establezcan los mecanismos necesarios para identificar situaciones de vulnerabilidad económica y de soledad desde el primer momento, incluyendo en la historia clínica la valoración de distrés social y realizar protocolos de derivación al equipo de trabajo social hospitalario para que ellos realicen la derivación y la coordinación con entidades de servicios sociales y con la ONG. Informar al paciente y al familiar cuidador sobre los derechos que tienen, sobre las prestaciones a las que pueden acceder y cómo pueden acceder a ellas. Y sobre todo revisar y adoptar las normativas y procesos de incapacidad permanente y discapacidad a los efectos secundarios y las secuelas experimentadas por los pacientes oncológicos. Normalmente no las tienen en cuenta. Piensan que no pasa nada, que ya has pasado el cáncer y no. Entonces es importante que alguien valore esto y lo haga. No sé quién, pero alguien lo valorará en algún momento. Y ya está. Muchas gracias y muchas gracias por vuestra atención.